Señores, este es el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica, y a esta hora voy a saludar a la familia del DNP, porque tenemos a esta hora al doctor Horacio Coral, es director de Desarrollo Social del DNP. Doctor Horacio, muy buenos días, bienvenido a su casa, el Sistema Informativo Auténtica. Hola Carlos, muy buenos días y a toda la audiencia Auténtica, muchísimas gracias por la audiencia, por la invitación. ¿Cómo amanece el día de hoy? ¿Cómo va la vida, doctor Coral? Todo muy bien, muchísimas gracias, todo en orden. ¿Cómo va el DNP? Bastante bien, acá ya aprendiendo motores también para este nuevo año. Si al DNP le va bien, a Colombia le va bien, podríamos ajustarla ahí. Yo creo que sí, Carlos, claro que sí. Eso esperamos. Eso esperamos, doctor Coral. Bueno, cafecito en mano, me imagino, cafetero usted. Sí, ya, aquí tengo mi cafecito, por supuesto, recién hecho y aquí listo para contestar las preguntas que ustedes tengan y para poderle contar a la audiencia de qué se trata. Doctor Coral, hemos decidido tocar su puerta porque hay inquietudes, rumores, la gente empieza a hablar y usted sabe que las redes sociales y los rumores lo que hacen es desinformar. El Sistema Informativo Auténtica va siempre a consultar de qué manera son y se interpretan o van avanzando las cosas en Colombia. Y una de ellas es precisamente que se acaba el Sisbén, que no hay más Sisbén, que el Sisbén desaparece, que va a haber otro sistema que va a ser implementado para, llevar a cabo lo que hacía el Sisbén. ¿Qué hay de realidad en eso? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué debemos decirle a los colombianos? Bueno, Carlos, y muchas gracias también por permitirnos desde el DNP, desde Planeación Nacional, aclarar este tipo de confusiones quizá que se empiezan a generar, de las informaciones que empiezan a darse quizá contradictoriamente alrededor del tema del Sisbén, que yo sé que es uno de los más importantes también para muchas personas en el país y en especial también de la audiencia de Radio Auténtica hoy. Una de las cosas que nosotros queremos hablar entonces es que no es que se acabe el Sisbén, y eso es digamos una primera afirmación que queremos dar muy contundentemente. El Sisbén no se va a acabar. Lo que vamos a hacer con el Sisbén es enriquecerlo, mejorarlo y complementarlo para que pueda además corregir muchos de los errores que actualmente se están cometiendo en términos de focalización, y voy a utilizar esa palabra, de la oferta social, que es lo que permite hacer el Sisbén en todo caso. El Sisbén, si ustedes saben, es un sistema de información que lo que hace es recopilar todas las características socioeconómicas de los hogares que actualmente están en el Sisbén, que son, en este momento tenemos 35 millones de personas en el Sisbén, y lo que hace es clasificarlas de acuerdo con su capacidad de gasto y con los ingresos que tiene, para saber quiénes son elegibles para la política social, para recibir subsidios, para recibir transferencias, para ser parte de programas en el gobierno nacional y en los gobiernos locales. Es por eso que es tan importante el Sisbén. Y por eso nosotros, desde que llegamos a Planeación Nacional y con la orientación del director Jorge Iván González, hemos adquirido la tarea de empezar a mejorar ese sistema de información, corrigiendo muchos de los errores. El primer paso que hicimos precisamente para corregir algunos de los errores que son naturales en este tipo de sistemas de información fue el de integrarlo con registros administrativos. Y los registros administrativos lo que son bases de datos recopiladas por ministerios, por entidades del gobierno nacional, a nivel nacional, ahí también por los gobiernos locales, que también contienen información socioeconómica de los hogares, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Salud, de un montón de entidades, como les mencionaba, a nivel nacional y a nivel local, para contrarrestar y corregir la información que está en el Sisbén. Cuando hicimos eso, fue que ya pudimos consolidar lo que ahora llamamos el registro social de hogares, que lo que consiste es en esta base de información autorreportada por el Sisbén, más los registros administrativos adicionales de todos los hogares del país, para poder entonces conocer esas características socioeconómicas de los hogares y para poder saber quiénes son elegibles y quiénes no para muchos de estos programas sociales en el país. DNP. Doctor Coral, si tuviéramos que hablar o precisarle a la audiencia, digamos, usted nos habla de esa dinámica de hacerle seguimiento, cobertura a la gente. ¿Cuántas personas, cuántos hogares, digamos, estarían en este momento recibiendo esos beneficios a través de esa dinámica del Sisbén en Colombia? ¿Tenemos números, tenemos cifras? Sí, a ver.
En este momento, más o menos, ya les voy a dar, son más o menos unos 4 millones de hogares, ¿sí? Que en este momento nosotros sabemos que están clasificados como lo que podríamos llamar como el, en la clasificación A del CISBEN, que podrían ser los que podríamos llamar como los pobres, los hogares que se pueden considerar como pobres extremos, es decir, los que en este momento, de acuerdo con la clasificación que tenemos en Colombia, la pobreza extrema está identificada con los hogares que no tienen los ingresos suficientes para consumir una canasta específica de alimentos que les permiten consumir unas calorías y para desarrollarse diariamente en el país. Estamos hablando más o menos de 4 millones de hogares que están en esta condición actualmente. Ahora, no todos esos hogares son elegibles, por ejemplo, para muchos de los programas en materia de transferencias, por ejemplo, que entrega Prosperidad Social, que nosotros le enviamos esta base de datos a Prosperidad para que ellos puedan escoger quiénes son los hogares que reciben ese tipo de transferencias. Pero estamos hablando más o menos de alrededor de esa cantidad de hogares, que son los que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que son los que cumplen específicamente con esas condiciones. Nosotros lo que hicimos además, como les mencionaba, con este proceso de enriquecimiento o depuración de la información del CISBEN que hicimos desde el año pasado, fue identificar que había más o menos 1.9 millones de errores, digámoslo así, de inclusión, es decir, de hogares que actualmente o anteriormente estaban clasificados como pobres, extremos o moderados, pero que no debían serlo, sino que debían estar en otra categoría. Por ejemplo, y eso lo que hacía era que muchos hogares que antes estaban mal clasificados recibieran muchos de estos subsidios y estas transferencias cuando no deberían hacerlo. Y lo que hicimos fue incluso incorporar nuevos hogares, fueron 39.000 hogares más o menos, que incorporamos a las nuevas categorías para hacerlos elegibles también para este tipo de programas, para corregir también ese tipo de problemas. Es decir, 39.000 hogares que antes no estaban clasificados como pobres extremos o como pobres moderados, que nosotros cuando vimos la información que tenían y la pudimos actualizar, los pasamos también entonces a esta nueva categoría y van a ser entonces elegibles también para muchos de estos programas, como el tema de renta ciudadana, que también va a estar entonces en vigencia este año. Señores, este es el Sistema Informativo Auténtica y tocamos la puerta para hacer claridad con el doctor Horacio Coral, que es el director de Desarrollo Social del DNP y del cual pues hoy estamos destacando aquí, el Departamento Nacional de Planeación. Doctor Coral, digamos en esta dinámica se crea, se plantea este borrador, esto ya tiene ruedas, esto va hacia adelante porque otro de las aristas que nace ahí y que lo habíamos planteado también en estos micrófonos, ojo, se acaban los estratos. Ese tema también lo toca allí, esta modificación, y estaríamos a portas, digamos, de que no existan malos estratos, la estratificación en Colombia. Listo, Carlos. Entonces, eso me permite hablar del otro punto que les quería mencionar. Entonces, ya les conté más o menos lo que es el CISBEN y lo que hicimos entonces para enriquecerlo y mejorarlo, que fue esto que llamamos el Registro Social de Hogares. Ahora, el pasado 29 de diciembre, el DNP publicó en su página web para comentarios, que todavía está disponible para comentarios, el proyecto de decreto que lo que crea es el Registro Universal de Ingresos. Este Registro Universal de Ingresos ya había sido creado por el artículo 70 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, pero con esta reglamentación y este decreto que nosotros publicamos en la página, lo que buscamos es la creación de este nuevo instrumento de focalización, que es parecido al CISBEN, pero que lo que va a hacer va a ampliar la cobertura de este instrumento de focalización a toda la población, porque actualmente el CISBEN únicamente está dirigido a las personas que solicitan la encuesta, y por eso les mencionaba que tenemos 35 millones de personas en las bases del CISBEN. Con el Registro Universal de Ingresos lo que vamos a hacer es vamos a cubrir eso que nos falta, que son más o menos unos 20 millones de personas más, porque ya calculamos que son unos 55 millones de registros los que deberíamos tener actualizados. Y para esos 55 millones de personas, entonces lo que vamos a hacer es estimar también los ingresos, conocer sus características socioeconómicas y ordenarlos de tal manera que a toda la población nosotros podamos saber cuál es su nivel de ingresos y sobre todo clasificarlos en unas categorías que nos permitan saber si los hacen elegibles para algunas transferencias, la política de gasto público social del Estado, que incluye también
los subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Y aquí viene el punto de la estratificación entonces. Porque un poco lo que nosotros veíamos a partir de esto es que hay otro instrumento de focalización actualmente en Colombia que ustedes conocen muy bien, que son los estratos. Y lo llamo un instrumento de focalización en el sentido que lo que permite hacer es que los estratos, por ejemplo, 1, 2 y 3, dependiendo del servicio público, reciban un subsidio al consumo de ese servicio público, que es subsidiado a través de una sobretasa que se le cobra a los estratos, en algunos casos, 4, 5 y 6. En algunos casos, en algunos servicios públicos, el estrato 4 tiene una tarifa neutra, es decir, no se le cobra una tarifa adicional. Entonces, los estratos 5 y 6, con este principio de solidaridad que tiene el cobro y, digamos, el tema de los servicios públicos en Colombia, lo que hacen es subsidiar el consumo adicional de los estratos 1 y 2, 3. Por eso es que se convierte prácticamente como en una especie de instrumento de focalización también. Sin embargo, sabemos que los estratos actualmente tienen muchos errores y ustedes también conocen este tipo de ejemplos. Personas que viven, por ejemplo, en una vivienda que está clasificada como estrato 2 o 3, pero que uno los ve con ingresos que uno podría considerar que en verdad no deberían estar recibiendo algunos de estos beneficios o estos subsidios, y también algunos hogares que viven en viviendas de estratos 4, 5, 6, pero que no tienen los ingresos para, por ejemplo, pagar algo de esto, y incluso algunos hogares que tienen unos ingresos tan altos que viven obviamente en viviendas de estrato 6, pero que deberían estar pagando incluso un poquito más. Y eso es lo que vamos entonces a corregir con el Registro Universal de Ingresos. Un poco el propósito que nosotros estamos buscando con esto es que el Registro Universal de Ingresos permita corregir algunos de estos problemas que generan los estratos. Y los vamos a corregir de esta manera. Vamos a hacer que entonces el subsidio que se le aplica al hogar, y eso es lo que esperamos hacer, para eso tenemos unos 2 años, no sea solamente por la vivienda en la que vive el hogar, sino por el hogar mismo, por las condiciones socioeconómicas. Y de esta manera, entonces, cuando uno abre la llave del agua, que lo que se le esté cobrando no sea por el lugar en el que se abre esa llave de agua, sino la persona que lo está haciendo. Y de esta manera vamos entonces a empezar a corregir un poco estos errores que se generan hoy en día y, digamos, un poco también esta posibilidad de transferir mucho mejor y redistribuir muchos de estos subsidios. Eso es lo que estamos buscando con el Registro Universal de Ingresos. Para eso hemos planteado unas fases de transición. Obviamente eso no va a ser inmediato, vamos a tener unos pilotos que vamos a realizar este año en algunas ciudades, estamos haciendo la metodología para identificar cuáles son las ciudades en las que vamos a hacer este tipo de pilotos. Durante el 2024 entonces vamos a estar haciendo esta fase de alistamiento y de preparación, digámoslo. En el 2025 vamos a tener entonces todo lo que es ese momento de ampliación, llamémoslo así, del Registro Universal de Ingresos, de verificar efectivamente en términos normativos y en términos prácticos cómo se puede hacer ese paso de los estratos a una clasificación mucho mejor, similar a la que tiene hoy en día el CISBEN y la que va a hacer el Registro Universal de Ingresos, y esperamos que desde el 2026 entonces quede aplicado esto a más tardar en el primer semestre del 2026. Listo. Doctor Coral, entonces, vamos a precisar, así como para el oyente, para don Camilo, para don Juan, para doña Leticia, para la gente que está en sintonía de Radio Auténtica 540M. El CISBEN no se acaba, se transforma en este registro único, ¿cierto? Que es lo universal. Registro único universal. ¿Sí es así? Registro universal de ingresos, sí. Perdón. De ingresos, correcto, Carlos. Es decir, en este momento el CISBEN no se va a acabar, va a continuar funcionando de la misma manera en la que viene haciéndose con las oficinas en los municipios. Lo que vamos a hacer es transformarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a ampliarlo para convertirlo en el Registro Universal de Ingresos. Pero el CISBEN no se acaba, sino que es un componente adicional del Registro Universal de Ingresos. Segundo tema, ¿sí o no? Entonces, ¿se acaban los estratos en Colombia? Sí, pero con transición. Es decir, no inmediatamente. Esperamos que desde el 2026 los estratos pasen a ser reemplazados por un instrumento mucho más fino, mucho más adecuado de focalización de los subsidios, que esperamos que sea el Registro Universal de Ingresos. El dolor de cabeza y la queja continua de los habitantes en cualquier lugar de Colombia, iniciando por Bogotá, nuestra capital, usted lo planteó aquí, es que nunca han sido bien calificados por la encuesta CISBEN. Y usted lo califica, ¿por qué? Porque puedo tener, y aquí hemos hablado de la pobreza oculta en Teusaquillo y de la situación que vive cualquier persona en diferentes sectores.
digamos, eso va a cambiar con este registro universal de ingresos, o sea, la gente ahora sí va a tener una encuesta real y verdadera. Sí, es decir, lo que vamos a hacer es, las encuestas van a seguir haciéndose, así como se vienen haciendo hoy en día, pero vamos a contrastar la información reportada por el hogar con información de registros administrativos. Y para ponerte un ejemplo, Carlos, por ejemplo, una persona que hoy en día, para tratar de bajar su calificación del CISBEN, vamos a ponerlo de esa manera, nos dice que no sabe leer ni escribir, pero nosotros, eso nos dice en la encuesta, pero con registros administrativos nosotros podemos saber que esa persona, por ejemplo, se graduó del colegio, entonces nosotros inmediatamente actualizamos y corregimos esa información. Y eso nos permite tener una información mucho más real y mucho más cercana a las condiciones verdaderas de los hogares. Entonces, sí, la encuesta va a tener mucho mejor información porque vamos a estarla contrastando con registros administrativos y de esta manera nosotros vamos a poder corregir muchos de esos errores que existen hoy en día de hogares que intentan manipular la información o que no la actualizan, porque también eso es otra de las fuentes de errores que tiene el CISBEN, que la información no se actualiza frecuentemente y con estos registros administrativos pues vamos a poder hacerlo. Doctor Coral, los oyentes no perdonan, aquí empiezan a disparar preguntas y preguntas. ¿El CISBEN ha sido manipulable, ha sido politizado, ha sido manejable precisamente desde diferentes puntos y esta transformación blindaría precisamente esas encuestas y esa calificación? Sí, es decir, no vamos aquí a tratar de esconder esa realidad. Efectivamente, el CISBEN, lo hemos podido contrastar con información, de algunos casos, no es siempre, obviamente, pero en algunos casos sí ha sido objeto de manipulación de la información. Todos conocemos que existen tramitadores que ofrecen servicios para decir que yo le puedo garantizar que usted va a quedar en esta categoría del CISBEN, y eso ha hecho que el CISBEN sea no fácilmente, porque hemos descubierto además que tenemos unas buenas barreras y una buena forma también de identificar ese tipo de problemas. Nosotros lo llamamos como inconsistencias de información que hemos estado corrigiendo. Pero aún persisten algunos casos y eso ha hecho que el CISBEN sea manipulable hasta cierto punto. Pero más que manipulable, porque yo creo que son dos fuentes de errores que se cometen ahí. No es solamente que la gente manipule la información, sino además que no la actualiza frecuentemente. Nosotros vimos que más o menos el 40% de los hogares no actualizaban la información hace más de 3 años de los que teníamos en el CISBEN. Y eso hace que, pues, como cambian las condiciones de vida de los hogares, pues nosotros no sepamos efectivamente si ya tienen una nueva categoría. Entonces, con el Registro Universal de Ingresos, lo que vamos a garantizar, obviamente vamos a blindar el CISBEN, vamos a garantizar que sea lo más cercano a la realidad y a las condiciones socioeconómicas verdaderas de los hogares, y vamos a hacer que además esté actualizando frecuentemente con toda la información que estamos recibiendo de registros administrativos a nivel nacional y a nivel local. Los oyentes se siguen comunicando. Bueno, son muchas las preguntas. Es un tema muy delicado, doctor Coral, porque, digamos, esta es la calificación que le permite a muchos hogares colombianos acceder a muchos beneficios. ¿Y quién no está en búsqueda de los beneficios, de la cobertura en salud, en servicios públicos, en todo, ¿no? Entonces esperamos que este registro universal, ¿no?, de ingresos logre. ¿Cuánto tiempo nos llevaría este proceso, doctor Coral? Entonces, más o menos esto, lo que estamos planteando en el borrador del decreto que ya publicamos, es que vamos a tener 3 fases. Pero lo que esperamos es que las fases se cumplan a más tardar en el primer semestre del 2026. Es decir, en el primer semestre del 2026 esperamos ya que el Registro Universal de Ingresos se convierta en el único instrumento de focalización de todas estas transferencias y ayudas que reciben los hogares en el país. No, de nuevo, eso no significa que desaparezca el CISBEN, sino que el CISBEN hace parte del Registro Universal de Ingresos. Lo que queremos es que otros instrumentos de focalización que utilizan algunas otras entidades a nivel nacional o a nivel local, como los estratos, que digamos tienen muchos errores, puedan ser reemplazados entonces por este instrumento. Lo ideal es que desde el primer semestre del 2026, que es el cronograma que tenemos, esté funcionando este instrumento.
Yo creo que es necesario, doctor Corales, si usted me permite, para que podamos tener otra oportunidad y seguir haciendo pedagogía. Es importante que no se desinforme, ¿cierto? Porque dice, bueno, la gente de la rápida, bueno, se terminan los estratos, se acaban los estratos, va a haber una calificación, pero esto nos va a acabar, nos va a destruir. Bueno, hay muchos temas allí. Horacio Corales es director de Desarrollo Social del DNP y que nos acompaña en esta mañana de Información y Noticias. ¿Usted me aceptaría otra invitación, doctor Coral, para que sigamos ahondando, tocando interrogantes de nuestros oyentes y sobre todo dándole mayor claridad a la audiencia del Sistema Informativo Auténtica? Claro que sí, Carlos. Aquí siempre disponibles para hablar con todos los oyentes, con toda la audiencia de Radio Auténtica. Más que disponibles acá en el momento que ustedes necesiten y para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Siempre abiertos desde aquí. Horacio Coral es nuestro director precisamente en esta mañana de invitación. Voy a intentar con un oyente a esta hora de la mañana, doctor Coral, si me permite. Oyentes auténticos en la línea, muy buenos días. Buenos días, señor periodista. Quería aprovechar que está el doctor para preguntarle si lo van a mejorar o lo van a empeorar, porque una persona para tener SISBEN en Bogotá no debe tener nevera, no debe tener estufa, no debe tener un baño digno, debe estar su casa cuando llega el funcionario untado de popó, lo más cochino, lo más sucio, y el funcionario entiende que esa es una pobreza extrema. Pero si hay una persona que no tiene subsidios, que no tiene pensión, que no tiene que comer, que no tiene trabajo, pero tiene una nevera, que en los países más miserables existe una nevera y en qué cocinar y un baño digno, esa persona no merece SISBEN. Quiero preguntarle si merece o no merece SISBEN. Bueno, muchísimas gracias al oyente. No, entonces, y esto me permite también quizá corregir algunos de esa desinformación que hay por ahí. Porque esto precisamente lo hacen los tramitadores, como les comentaba, que son algunos de las personas que le ofrecen a los hogares decirles, cuando le vayan a hacer la encuesta, por favor esconda todos los televisores que tenga, la nevera, la estufa, por favor escóndala, porque eso le permite a usted quedar en esta categoría. Nosotros ahorita quiero aprovechar este espacio para decirles que eso no es cierto. Y que además, para poder acceder a la encuesta del SISBEN, no necesitan ningún tramitador. Todos esos servicios son completamente gratuitos y son ofrecidos por las entidades locales, por las oficinas del SISBEN de cada uno de los municipios. Ahora, el DNP como lo que hace es utilizar la información socioeconómica del hogar, pero no solamente lo que tiene y no solamente las condiciones de la vivienda, sino, como lo mencionaba el oyente, también muchas de las cosas en relación con la educación, temas de empleo, temas de salud, que nos permite a nosotros también poder estimar y clasificarlos adecuadamente de acuerdo con esa categoría. Nosotros no esperamos que los hogares, digamos, hagan ese tipo de cosas. Y esto lo que vamos a hacer es precisamente mejorarlo y vamos a estar actualizando frecuentemente esta información. Sí quiero aprovechar para decirles, no hagan ese tipo de cosas, no le paguen a tramitadores, soliciten la encuesta directamente, y si tienen alguna duda y si tienen algún reclamo para hacer, pueden hacerlo directamente con la oficina del SISBEN y también escribir al DNP para poder solicitar, digamos, la verificación de algunas de estas cosas. Nosotros lo que estamos haciendo frecuentemente es verificando la información que nos entregan los hogares para poder garantizar que reciban los subsidios de acuerdo con sus condiciones reales socioeconómicas. Pues doctor Coral, aquí nos quedaríamos un buen rato porque la gente empezó a comunicarse a través de nuestras redes sociales y de nuestras líneas telefónicas, siempre para hacer claridad. Y lo vamos a invitar para que esté en otra oportunidad con nosotros. Gracias por su atención prestada y sobre todo gracias por entender cómo la gente pues quiere saber más sobre este tema. Señores, hemos tratado de despejar dudas y no le creamos tanto a las redes sociales. Escuchemos precisamente a quienes son los voceros y quienes nos aportan. Horacio Coral, director de Desarrollo Social del DNP, gracias por estar en el Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica. Carlos, muchísimas gracias, muy buen día, y a toda la audiencia, muy buen día, muchas gracias. Credibilidad. www.elciaradio.com